¿Qué tal, amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. It's not about how much we lost. It's about how much we have left. We're the Avengers. We gotta finish this. You trust me? I do. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. Bueno, tuvieron que pasar 10 años para llegar a este momento. Y aquí estamos, mi querido Gerardo Gil. Pues nada, de alfombra roja, bueno, es negra la alfombra acá, pero espiritualmente estamos con la alfombra roja porque por supuesto vamos a hablar de una película que ha sido esperada durante muchísimos años y que hay una gran expectativa, una expectativa mundial para ver qué es lo que sucede. Es de esos eventos, pues que es muy difícil evadirlos, ¿no? Que no te puedes sustraer de algo que puede llegar para muchos, digo, creo que incluso los más jóvenes, o creo que sobre todo los más jóvenes, pues generacional. Así es, mi querido Jesús Chavarría. No, sin duda, estamos ante uno de los eventos fílmicos más grandes, no solo de esta época, sino de la historia del cine. Basta mencionar que es la primera película en donde confluyen tantas franquicias, que se planeó desde un principio, este era el plan maestro de Marvel para apoderarse del cine, y fue dando paso a paso hasta llegar a este momento, distintas fases. En ninguna película se habían conjuntado tantas líneas argumentales de tantas franquicias. Decía por ahí Alex de la Iglesia, ¿no? Lo vi ayer en el Twitter, andaba muy activo, ¿no? Él estaba muy activo y precisamente él decía que no era para menos, ¿no? Que le daba gusto que hubiera tanta emoción, que todavía en la gente estuviera la capacidad de sorprenderse y que era innegable que si no entendías la cultura del superhéroe no estabas entendiendo gran parte de tu época, ¿no? Sí, también decía Alex de la Iglesia que de pronto él le venía muy bien que en este mundo tan gris y con tantos contrastes, ¿no? Tener una película como Los Vengadores que donde viene todo a decepciona, sacarte. dice, ¿no? Sí. No, y tiene mucho que ver Sí. eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver un ánimo mundial en muchos sentidos, un momento de cambios en el que estos personajes, entre otras muchas cosas, dan cierta esperanza, aunque sea dentro del enorme universo que es la fantasía. Dicen además que el primer acto de rebeldía del ser humano es la fantasía. El primer acto de rebeldía del ser humano es la ficción. Y sin lugar a dudas esta película pues significa un enorme desahogo en muchos aspectos dentro de lo que es este mundo de la ficción, y además son muchos imaginarios, ¿no? Porque son muchos héroes y al final cada uno puede... Un espectador se puede sentir identificado con un personaje o con otro y que confluyan en una sola película, pues realmente es algo bastante importante, ¿no? A nivel, creo yo, colectivo, confirma, fíjate que me parece que eso es muy importante, confirma al cine como la máxima expresión de la ficción colectiva, o sea, se sigue manteniendo como el enorme poderío que tiene el séptimo arte como fenómeno colectivo. Y ya, bueno, podemos después hablar de las cuestiones publicitarias y todo eso, ¿no? Sí, justo a mí, yo lo primero que quisiera rescatar justo de esta película, retomando un poco las palabras de Alex de la Iglesia, por ahí también lo ponía en un tweet ayer, que hacía mucho que no veía a tantas personas tan emocionadas, tan genuinamente. A mí se me escaparon un par de, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Regularmente lo hago en son de burla, ¿no? Pero en esta ocasión salieron genuinamente de mi boca y dije, órale, sí me ha impactado. Durante 3 horas me convertí en un chavillo, un adolescente que estaba leyendo o viendo algo por primera vez y se me hacían los ojos grandes y me mordía la lengua y quería tener un bote de palomitas al lado para estar comiendo, ¿no? Y lástima que no lo tenías. Lástima que no tenía porque llegué corriendo, pero llegué. A tiempo. Llegué, que ahora, que fíjate que llegué al tiempo de Jesús Chavarría. Exacto, ¿no? ahora Tarde, yo pero llegué. Tiempo. Ahora yo llegué antes de mi tiempo, llegué, de hecho me acomodé con toda la calma del mundo. Y fíjate que ahorita que mencionas
mencionas esto, a mí me da muchísimo gusto con lo que sucede con esta película también, porque más allá del análisis que podamos ya hacer de los valores cinematográficos, técnicos, etcétera, lo que representa la misma es también la reivindicación del origen del superhéroe, ¿no? El origen del superhéroe surge a principios del siglo pasado y surge como una especie de representación de cómo el ser humano se imagina a sí mismo, cómo le gustaría verse. Así es como surgen los superhéroes, eso es lo que sustenta la cultura de este tipo de personajes y es lo que vemos nuevamente en pantalla, ¿no? Es lo que inspira al público, por supuesto, y lo que le emociona. El fenómeno de los Vengadores es tan fuerte que ya muchos, y a lo mejor muchos no habrán nacido, ¿no? No recuerdan que el Capitán América originalmente daba vida a otro superhéroe, que es los Cuatro Sí, por Fantásticos, supuesto. la Antorcha Humana. Sí, era ¿no? cuando todavía, bueno, estamos hablando del 2004, 2005, por ahí más o menos, en el que este actor hacía un Chris personaje, Evans. sí, muy diferente al que ahora está Sí, interpretando. que le aunque quedaba muy bien. pertenecía- Sí, sí, le quedaba muy bien. físicamente le quedaba Y también muy bien, era muy él encontraba parecido. el beat, ¿no? Del Sí, humor que requería. pero bueno, Se le salía. la película, que es poquito más afortunada que la que luego hicieron de estos mismos personajes, Sí, claro. pues nunca se imaginó que fuera pues, él a interpretar a un personaje tan importante para la cultura popular, porque además al final ahora con este tipo de películas nos estamos enfrentando a un fenómeno que a mí me parece muy interesante y que ahora más que nunca está como tema de discusión, que tiene que ver con que lo que antes llamábamos cultura popular o cultura pop, ahora puede ser analizado desde la perspectiva de la cultura per se y a partir de ahí tiene muchas rugosidades y muchas líneas, o sea, no es casualidad que un personaje como Alex de la Iglesia lance un tuit de tanto poderío o que incluso personajes, no sé, políticos estén interesados de repente en sacar raja de este tipo de fenómenos cinematográficos. Yo me acuerdo que hace quizá unos 15 años, más o menos, la información del binomio Marvel-Disney no apareció en las páginas de espectáculos, apareció como encabezado de las páginas de finanzas. O sea, aquí estamos hablando de un fenómeno brutal, ¿eh? O sea, Sí, ya brutal. ahora con la inclusión de Fox, pues seguramente en estos próximos años venideros veamos a Ya los el eje del X-Men. mal Sí, completo. pero ya vamos a entrar a la película, ¿no? Sí, no, yo creo que Sí. siempre hablar de la película. Fíjate que la película yo la dividiría en dos enfoques principales, ¿no? Me parece que de entrada tiene muchísimos elementos para darle gusto a los fans de las otras películas, a todos los que han sido fans de este universo cinematográfico basado en los superhéroes. Apuesta por una especie de revisionismo de cada uno de los episodios, más bien de los episodios principales de lo que hemos visto, para emocionar, ¿no? Entonces entregarnos una serie de encuentros, de sacrificios, de confirmaciones que emocionan, que a todo mundo lo llegan a conmover, ¿no? Creo que por ahí va primero lo que es la película, Vi a ¿no? muchas personas llorando dentro de la Sí, sala. Eso es muy precisamente interesante. por estos elementos. Ahora, esto hace que el público en general del cine, de los Muy superhéroes del nostálgica. cine, lo disfrute muchísimo. Ahora, los que aparte de eso son iniciados dentro del mundo de los cómics, también se encuentran con una enorme cantidad de guiños a distintas propuestas dentro del mundo de las viñetas, desde lo que incluso por ahí alguno que tiene que ver con el clásico Guerras Secretas, hasta las distintas transformaciones que ha tenido Hulk, e incluso a la manera en que se va pasando el manto de pronto a algunos héroes como el Capitán América en los cómics. Si son iniciados y están al día en eso, van a detectar que están ahí y lo van a disfrutar al doble, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que ofrece, lo que a final de cuentas se encamina hacia una batalla gigantesca, que es el apoteosis del sueño friki que hace 30 años parecía inalcanzable. Para todos los que les gustaban los superhéroes y los cómics, era inimaginable que en pantalla pudiera haber una batalla de este tipo con tantos personajes, ¿no? Yo creo que eso es quizás por ahí por donde va lo que nos entregan, que a final de cuentas como cierre es espectacular, como fanservice es épico, no así como película. Me parece que como película hay muchas cosas que se le pueden reprochar, empezando por lo básico
de la premisa de todo. Bueno, ¿no? ahorita Pues, vamos a empezar a ese punto. A mí, yo antes nada más quisiera recordar, y siguiendo un poco la línea que marcaste, es que la película va por la nostalgia, ¿no? Es decir, nos presenta justo esos momentos donde de pronto son más de 20 recuerdas, películas. oye, ¿con quién me habré visto esta película? Por supuesto que yo me acordé, cuando por ahí sale en alguna de las escenas Jon Favreau, que es el que empieza con esta saga dirigiendo Iron Man 1, vino a nuestro país acompañado de... Uy, sí, sí, hace muchísimos años, sí, claro, me vino acuerdo. hace Sí, 10 años, poquitos más, a promocionar la primera parte de Ya andábamos esta... rodando, de por esta- ahí. ya estábamos, Sí, pues ya sí, los sí. entrevistábamos nosotros. Entonces vino justo a promocionar Iron Man 1 y me acordé cómo había sido todo eso. Y de pronto le pegan también a ese punto como de la nostalgia. A mí lo que me parece particular o muy atinado de esta película es que todo está en su lugar y en la justa medida. Por ahí hay unos, ¿no?, Sí. piquitos en algunos momentos que son pecata minuta respecto de todo lo Bueno, demás. qué bueno que lo ponen sobre la butaca, no sobre la mesa, porque antes teníamos mesa, ahora ya no tenemos mesa. Pero sí, o sea, una cosa es el fenómeno del cual ya se ha Sí. hablado. Y como película, yo mencionaría, digamos, de manera muy básica dos cosas. Lo primero es que a mí me recuerda esta película, sobre todo por algunos momentos, una frase con la que inicia The Kid, de Chaplin. Una película con muchas sonrisas y quizá una lágrima, que es la combinación perfecta y la fórmula perfecta del cine hollywoodense. Por otro lado, creo que la película se enfrenta a un gran reto, que es deshacer los nudos y además que es parte de la expectativa, que durante mucho tiempo se fueron armando. Y me parece que esto incide en algún punto, en algún momento de la película, sin que la afecte mayormente con el ritmo de la misma. Es decir, tiene que establecer muchos puntos dentro de la sinopsis o dentro de lo que hay que resolver. Me parece que al Toro lo sacan en general bien, pero eso incide un poco con el ritmo de la película. También creo que son como, y eso lo veíamos desde la anterior entrega, me parece que son como varios escenarios, por decirle de algún modo, que establecen para ir dándole ritmo a la película, al filme como película a mí misma. se me imagina como si fuera un gran, no sé, cable, y de ahí van sacando hebras y luego se vuelven a unir otra vez. Y es ¿no? un reto al que enfrentan, Sí. tienen que irle dando ritmo en este Sí, en a mí este me parece sentido. que en el ritmo no falla, ¿eh? No, La yo película creo que- dura me parece 3 que horas. 3 horas se van como agua. 3 horas y se van como agua. Son 3 horas justas, completas. En algún punto a mí se me hace una película muy entretenida, desde luego. Creo que Suéltalo, ya se te está lo voy a soltar, atragantando. se me está atragantando. No, me hubiera gustado ver un poco más de acción. Soy muy básico en este sentido, quizá. Y me hubiera gustado ver quizá un poco de acción, aunque la parte donde llega la acción, que no voy a decir dónde es, sí resulta épica. A mí como me es parece que justo el golpe del van cine, acomodando todo para te ese lo dan momento. Sí. y aparece ¿no? la explosión ahí. Creo ¿no? que no, como dice este dicho, no gastaron pues estos, no hicieron pequeños infiernitos, sino Hay una gran hoguera. Tengo un sonido en la ¿no? cabeza que me está Y diciendo ese qué es- es lo que pasa con la sí. película, que por supuesto no lo ¿Quieres vamos decir a- quién se muere? No, jamás en la Bueno, vida. ya, Jesús ya hay Chavarría. alguien que todo el Jamás, mundo sabe, pero todo el mundo qué- sabe qué que bueno se que va a lo morir. sabe, yo no lo diría, ¿no? no de Hay mi alguien boca. que digo, ya se había dicho y Sí. sucede, ¿no? Pero eso no, No es, de mi creo boca. que es lo importante. Creo que a final de cuentas lo que importa es cómo llegan a cada uno de estas Sí. situaciones, ¿no? Y lo hacen de manera siempre muy apegada y abanderándose con el espíritu básico del cine, que es el entretenimiento, ¿no? Sí, decías que había unas cosas que no te habían gustado Sí, como yo demasiado de creo la que premisa. sí hay algunos elementos, como decía, me parece que el recurso que utilizan para intentar enfrentar la situación en las que los dejó el gran villano es utilizado hasta el cansancio, ¿no? Es muy simple y lo utilizan de una manera sin complicaciones. Pareciera confusa, pero lo utilizan sin meterse en problemas. Les funciona, pero a final de cuentas apostaron por irse a lo seguro y por una fórmula, eso por un lado. Sí, por pero el otro, fue una fórmula mucho de los cómics, sí, además. ahora, por otro lado están las inserciones de humor, que me parece que van montando escenas que siempre tienen este rompimiento de humor, que no llega a ser excesivo, creo que llega a ser lo suficiente para mantenerte divertido,
pero que sí a la hora que insertan lo que pasa con Thor, a quien convierten prácticamente en un chiste, sobre todo tratando de replicar lo que sucedió con Thor Ragnarok, porque recordemos que es un personaje que en sus películas por sí mismo no había funcionado hasta que lo convirtieron en una especie de comedia, una sátira que vimos. Creo que aquí intentan repetir Es eso. un vikingo medio tonto, sí, ¿no? Y sin justificarlo, porque lo vimos de una manera en la misma película y de pronto nos lo convierten en un chiste y así lo mantienen durante toda la película. Creo que ese es uno de las inconsistencias que puede tener, amén de que sí hay algunos problemas de continuidad, o sea, es que son evidentes, de pronto aparecen objetos que no estaban, ¿no? Está alguien ahí y de pronto ves que tenía una cosa que no habías Pero visto eso que qué tuviera. importa, Jesús, eso no importa. Son descuidos, me parece que son descuidos No, que a final sí, de cuentas sí, no, en sí una cuentan. película de esta magnitud No deberían de no suceder. tendría que suceder. Sí. Ahora, aún así creo que la película es realmente espectacular y apoteósica, como Sí, lo dije al claro. principio. Digo, no podemos dejar de pasar estos pequeños detalles. Gerardo. No, yo coincido con, de hecho lo iba a comentar hace rato, coincido con la parte del humor, incluso me fijé un poco que en la reíste? trayectoria, sí, claro que me reí, digo, tiene Es que partes sí es muy gracioso. simpáticas, tiene partes muy No deja de ser simpáticas, gracioso. pero digamos, yo no diría que es lloraste? excesivo, pero sí está muy presente como el humor, incluso hay algo que Sí. me empecé a fijar como un patrón en la película, digo, no es un patrón total, pero sí es en gran parte de la película. Es decir, hay una trayectoria dentro de los diálogos y como si fuera casi texto periodístico, el remate de esa trayectoria es un chiste. Así es. Diálogo, chiste, diálogo, y te empiezas a dar cuenta que es un patrón de la película. Sí. Te va llevando y por eso nunca te suelta. De pronto cuando hay escenas que son extremadamente emotivas, de pronto te ponen un chistecillo ahí medio sutil. Y así se la llevan un buen Es muy rato. elegante, es muy elegante cómo lo hacen y no molesta en ningún momento. Pero ¿no? creo que el asunto es que se nota demasiado estos hilos. Sí, dicen- ese es el asunto. Es que es creo el yo. punto, es que, No, es que o sea, para que algo esté hay un presente, ejemplo muy no claro se debe de notar. que y aquí digamos se que tiene nota. que ver justo con las presencias femeninas dentro de la película y que tiene que ver con lo políticamente correcto. Está bien llevada a ese punto, pero se nota, ¿no? Sí. O sea, tú lo ves y en y dices, con esto cumplen su, digamos, Su cuota. Gracias. su cuota. Sí, no se siente forzado, pero sí se siente premeditado, es decir, demasiado planeado. Como digerido, como lo para que esté presente. Lo hace parecer como una cuestión un tanto artificial, sin que se sienta forzado, creo yo. Y la Funciona. mala conciencia de aquí del Chichar nos está preguntando si hay escena postcréditos. No, no hay escena postcréditos. Hay que No, aclararlo, pero aclararlo. yo les diré una cosa. No hay escena postcréditos porque la escena postcréditos se llama Spider-Man Far Exactamente, From Home. esa es Esa la es la escena, película sí. que va a cerrar todo este asunto, a hacer el epílogo. Su escena postcréditos que estaban buscando en esta película es la esa película otra completa, que exactamente. que se va a ver, ¿no? Lo que sí Ahora, puedo- yo mencionaré una cosa más antes que se nos olvide. Sí. Sí hay cameo de Stan Lee. Eso es lo que, Sí, Y sí, lo que lo justo. hace lo más significativo es el Stan Lee que nos enseñan. Nada más Y el eso que voy a muchos decir. recordamos. Nada más Sí, eso voy a decir. Justo iba a ese punto, ¿no? Que les había parecido justo el cameo de Stan Lee. A mí es una película que me hubiera gustado hace unos 15 años atrás, que en un día del niño me hubiera llevado vez, puede ser. mi papá, ¿no? Por supuesto. O ir con mis hermanos, ¿no? Pero ahora te puedes volver supuesto. a sentir como Ahora niño. voy a llevar a todos mis sobrinos y a todos mis amigos a ver esta película, que ese es otro fenómeno, ¿no? Digamos que el fenómeno de Los Vengadores está padre como película, pero como fenómeno económico es avasallador. Brutal. Vamos brutal, a ver sí. también los cines, y eso también es un poco una cosa que hay que discutir muchísimo. Se van a ver plagados todas las salas en todos los horarios de Los Vengadores. Así que a quien no les guste, Oye, no, pues qué también bueno se que van a tener mencionas que eso. soplar Todo esto eso. porque va a Yo durar quiero comentar dos este cosas. fenómeno mucho tiempo. Ya se Rápidamente, acabaron, rápidamente. se Aunque hay acabaron ya los opciones. boletos. Hay opciones. ¿eh? Rápidamente dos cosas Sí. que me parece muy, muy interesante lo que mencionas con relación a las opciones. Ya nada más la voy a mencionar, pero Sí, sí va a el haber único muchas estreno, opciones. el único estreno es Un caballero y su revólver, que me parece a mí una gran película con Robert Ah, sí. Redford. Y por otro lado, lo que comentabas, en el sentido de que te hubiera gustado verla cuando eras niño, sí es verdad, sin lugar a dudas eso a todos nos pasa como en la cabeza, pero también creo que esta película va a dar la oportunidad a más de una generación a regresar un poco a la niñez 3 horas. 3 horas. Porque hay un punto en el que tú mismo dices, voy a jugar. Órale, ¿No? sí. Está padrísimo. Ahora, yo también precisamente quería comentar que con esta película que Una llega- cosa más antes, Ah, antes bueno, de que dime, se me dime. olvide justamente a los dos. Desde mi punto de vista creo que no vale demasiado la pena el IMAX. Ok. Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Yo creo que vale la pena el IMAX, más no si se les ocurre venderla en 3D. No la vayan a ver en 3D. En IMAX
Ahí está, yo creo que sí funciona. Sí. No se peleen, tranquilos, no pasa nada. Ahora, yo solo lo que iba a agregar es que tampoco se preocupen tanto por los spoilers, ¿no? Los spoilers, en su sentido estricto, lo que representan es que te develen una parte trascendental del argumento. Nada más, no que te develen que el color de la capa, que el traje, eso no importa. Pero realmente en esta película, o sea, tú la ves y resulta bastante predecible. Sí. Te están anunciando lo que viene. Entonces de pronto cuando pasa, en realidad no se justifican tanto porque en realidad te están diciendo que va a pasar en la película. Las verdaderas sorpresas vienen precisamente con los guiños a los cómics, con algunos pequeños detalles que de pronto alguien utiliza tal cosa en la batalla que no esperabas que la usara o que reaccionara de tal forma, pero en sí dentro de la trama no hay tantas sorpresas, las estás viendo venir. Entonces tampoco se preocupen tanto por los spoilers y si no la pueden ver este fin de semana, la podrán ver a mitad de la semana, o sea, no pasa nada. Sí, es el tipo de películas ¿no? que finalmente quien la quiera ver, o sea, la va a ver en el tiempo justo, dentro de lo que está este boom. También me parece importante que la gente no se presione porque no la vio en estos días. Y bueno, pues ya lo de los spoilers lo dices demasiado tarde porque pues al final del programa ya no lanzamos alguno. Me hubiera gustado decir No, uno creo que así. no. Vamos a lanzar un spoiler, a ver No, qué y nos pasa. ahora- Aviéntate uno. La opción para del, que del te odien. Caballero y su No. revólver es estupenda para todos aquellos que no les gustan los superhéroes. Ah, No la gran desaprovechen. película. Digo, cuando se estrenó la primera película de Avengers, al mismo tiempo solo se estrenó otra película que fue el documental de Pina, el de Sí. Wim Wenders, y le fue de maravilla precisamente porque, aunque no lo crean, hay muchísima Y no gente. se van a arrepentir de esa segunda opción. Hay O muchísima otra gente opción, ¿no? que no quiere ver Avengers, Así es. aunque no lo Sí, crean. lo único Entonces, que quisiera recalcar y que me parece que es importante para aquellos que no conocen o que no tienen tan presentes todas las películas es que pues, búsquense una guía para ver cómo y dónde surgieron las gemas del poder, ¿no? Que eso es muy importante que sepas para seguir un poco cómo ha sido Pero la es un dinámica. espectáculo para alguien ajeno Sí. que sería como difícil a Sí. esto. También, o sea, también se pueden entretener con la película. Sí, o sea, claro, también sí. no pasa Pero nada, digo, o sea, como ya lo decía Jesús, entre más capas de esta historia conozcas, Sí. mucho más la vas que a hay disfrutar. algunas que sí son prescindibles. O sea, Sí, yo te eso puedo claro. decir que Iron Man 2 y 3 no las necesitas haber visto para llegar a esta película. Las- Sí, Lástima, ya pero por las ejemplo, compré. ayer platicaba con alguien que no había visto a la Capitana Marvel y decía, bueno, sí, pero no sabía quién era esta mujer que venía como del espacio, ¿no? Hay algunas, Sí, ¿no? hay algunas Por y ejemplo, son- te puedo decir también que a lo mejor algunas de Thor tampoco las necesitas tanto No, para llegar pero, a esta película. pero casi todas las del Capitán América. Por las ejemplo, muy sí, necesitas, importantes, todas de son todo muy Capitán lo de América, Capitán América es las muy de Ant-Man importante. también Así es. cobran Son muy importancia. importantes, las de Iron Man son muy importantes, Muy- pero todas esas películas las puedes encontrar en Netflix. Sí, que la, por gente, ejemplo. que la gente lo disfrute. Es lo más Sí, importante. pues es lo más O sea, importante. Muchísimas gracias, Jesús No, al Chavarría. contrario, siempre es un gusto que Es como si hubiéramos cerrado un ciclo de estos personajes de estos niños que vieron Harry Potter y Está muy bien. Narnia, ¿no? 10 Y- años. Y aquellos que crecieron con la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues nosotros somos esta generación que está cerrando, digamos, una etapa de nuestra vida adulta ya con los Vengadores. Los Pues Vengadores. encantado. Ya llevamos varias etapas. Así Varias es, etapas varias etapas. de la vida adulta. Muchísimas no, gracias, pues, Gerardo Gil. encantado de estar aquí en Marquesina 22, Endgame. Y Endgame, pues, pues ahí sí. estamos. Ojalá que no nos chasquen los dedos a nosotros también. No, mejor nosotros los chasqueamos. Muchísimas gracias, Por eso. Jesús Chavarría. Vámonos. Bueno, yo me despido. Soy Julio López y esto fue Marquesina 22.